les voy a pedir que por favor me acompañen a Gálatas capítulo 1, donde estábamos ubicados. Gálatas capítulo 1. Quedamos en el versículo 16 la semana pasada y esta semana vamos a volver a retomar desde el versículo 15 un poquitín y vamos a ir hasta el final del capítulo, del versículo 24. ¿Listo? Vamos a virar desde el 15 al 24. Si bien la publicidad no tiene la cita, pero nos falta ponerla, se me olvidó. Versículo 15 hasta el 24. Vamos a leer y luego vamos a orar y luego vamos a estudiar la palabra de Dios esta mañana. Dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo: he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Señor, estamos en tus manos esta mañana. Solicitamos de ti la iluminación del Espíritu Santo para poder entender las Escrituras, que podamos también poner en nuestro corazón la necesidad urgente de escudriñarlas todos los días. Y Señor, te rogamos que esta mañana a cada individuo, como siempre lo haces, nos enseñes todas las cosas, porque es lo que nos prometiste en tu palabra, que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas. Así que acudimos a Él esta mañana para que nos pueda hablar directamente de una manera personal, para que cada uno de nosotros se confronte según la realidad y según la necesidad que tenga, pero que por sobre todo, Señor, luego de escucharte podamos ser movidos a la acción, al arrepentimiento y a las obras que tú, Señor, nos indicarás en tu palabra que tenemos que hacer. Ayúdanos para ser sabios y entendidos en tu palabra, pero también humildes para reconocer que es poco lo que sabemos y mucho lo que ignoramos. En el nombre de Jesús te agradecemos por esta mañana usarme para transmitir el mensaje a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Gálatas, el capítulo 1, nos está mostrando que el verdadero evangelio no nace del hombre, sino que nace directamente ¿de quién? De Dios, ¿cierto? No tiene ninguna potestad del hombre, no tiene ninguna autoridad y tampoco tiene el conocimiento suficiente ni la profundidad de pensamiento como para generar en sí mismo algo tan maravilloso como el mensaje del evangelio. El hombre no podría de ninguna manera de sí mismo, perdón, inventarse, crear, originar, diseñar un mensaje tan maravilloso como el evangelio. Si bien la mente del hombre es muy poderosa, jamás de su propia cuenta podría haber pensado en un mensaje de parte de un Dios que ama a la humanidad tanto como para salvarla. Y Pablo empieza a defender el orden divino y el origen de este evangelio, demostrando que su mensaje, su llamado y su transformación no procedieron de ningún hombre, de ninguna institución religiosa, de ninguna organización, sino de una revelación soberana de Jesucristo. Así que lo que él quiere hacernos entender con este pasaje, con este primer capítulo de Tesalonicenses, es que la iglesia abandone, y para que tú que eres la iglesia y yo abandonemos toda confianza en evangelios humanistas, tradicionales o centrados en el hombre y volvamos a someternos al único evangelio que viene de Dios, porque este es el que transforma verdaderamente la vida y produce gloria para el Señor. Amén.
No hay un mensaje en el mundo entero más transformador que el mensaje de salvación. No hay una esperanza más grande para el ser humano que el mensaje de parte de Dios de que estabas perdido y muerto y yendo al infierno, pero ahora Dios te salva, te perdona, te restaura, te glorifica y te santifica para estar junto con Él para siempre. Y si no tienes esa esperanza esta mañana, el Evangelio te va a hablar de una manera muy clara a ti, que quizás vienes aquí y no sabes si mueres hoy cuál será tu destino eterno. La Biblia dice que si no has arreglado la situación con Dios, tu destino eterno es la condenación eterna, separado de Dios para siempre. Pero por el otro lado, la maravillosa noticia es que ese destino puede ser cambiado hoy. Si tú hoy decides, te arrepientes, confrontas tu vida con la santidad de Dios y dices, yo no podría acercarme a Él de ninguna manera si no fuera por el perdón que Él me otorga, vas, le pides perdón al Señor, te arrepientes, le declaras a Él como tu Señor y Salvador y hoy tu destino puede cambiar. Pablo escribe a iglesias confundidas por falsos maestros que en su mayoría son judaizantes, que estaban alterando el evangelio de la gracia y convirtiéndolo en un evangelio de leyes y obras. De tal manera que los rituales tenían que volver, que los esfuerzos humanos tenían que volver y sustentaban el poder de la salvación en el poder del hombre, lo cual no tiene ninguna lógica, porque si bien es cierto que el hombre tiene una responsabilidad, no es cierto que la salvación sea del hombre. La salvación es del Señor, ¿cierto? Y los judaizantes estaban intentando convencer a la iglesia en esta región de que tenían que hacer cosas. De sí, está bien Cristo, pero tienes que agregarle más. Tienes que aceptar a Cristo, pero tienes que hacer los rituales del tabernáculo. Y tienes que circuncidarte, y tienes que guardar las fiestas, y tienes que, es decir, vuelve a lo mismo de antes, pero añádele a Cristo. Pero lo que Cristo vino a mostrarnos es que todo cuanto se hizo antes era nada más que la sombra de lo que Él representaba y es el único medio de salvación. Desde el inicio del capítulo, el apóstol Pablo no se comprometió con saludos extensos ni agradecimientos como siempre lo acostumbra, sino que directamente esta vez fue al problema. El evangelio, la noticia de salvación está siendo alterada y yo no puedo permitir que eso pase. La idea que Pablo está argumentando aquí es la siguiente. Número uno, hay un solo evangelio. Número dos, ese evangelio no busca agradar al hombre. Número tres, el evangelio no fue ni inventado ni aprendido humanamente. Y número cuatro, que es lo que vamos a ver hoy, la vida de Pablo es una evidencia clara de que ese evangelio es real. Nuestro texto de hoy es la culminación de esta defensa en el capítulo 1. Y Pablo va a presentar muchas pruebas aún históricas y personales de que el evangelio que él predica no proviene ni de Jerusalén, ni de los apóstoles, ni del judaísmo rabínico, sino directamente de Cristo. Yo no sé cuántas veces usted se ha topado con alguien que dice que nosotros somos la iglesia protestante. ¿Sí? ¿Le ha escuchado hablar de eso? ¿Y por qué nos llaman la iglesia protestante? Porque ellos proclaman que la verdadera iglesia es la que, ¿quién fundó? Cristo a través de Pedro, ¿cierto? Entonces, que todos los que vayan en contra de esa iglesia que Cristo instituyó en Pedro son protestantes. Y como protestaron en contra de las malas prácticas de la iglesia tradicional, entonces de ahí en adelante nos empezaron a llamar. Pero resulta que los nuevos fueron ellos. La iglesia de Cristo siempre estuvo. Y este es un problema muy grave porque ellos diluyen, minimizan la efectividad, la potencialidad y la eficacia del evangelio en la vida de los creyentes, ¿sabe? Se hace pensar a la gente que haciendo cositas usted va a poder lograr que Dios lo apruebe o lo desapruebe de acuerdo a lo que usted hizo o no hizo en vida.
Y eso sería otorgarle un poder demasiado grande al hombre que la palabra de Dios declara que no puede acercarse a Dios sino es a través de Cristo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cómo la vida nuestra es la propia evidencia del verdadero evangelio, la vida como evidencia del evangelio. En los versículos 16 y 17, Pablo hace una aclaración y una revelación también para los creyentes en la región de Galacia. Y dice que el Señor le llamó, le apartó para una cosa. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Para qué? Para revelar a su Hijo en mí. Fíjese que Pablo no dice que él aprendió el evangelio de una nueva filosofía. Él tampoco dice, descubrí una mejor interpretación, porque, ¿sabe? Está de moda. Y desde que empezaron a surgir toda esta oleada de tantas sectas que hay, la mayoría de las sectas se descubren o se dan a conocer porque dicen, descubrí una mejor interpretación de las escrituras. O la versión que teníamos no era la real, esa no era la original. Dios me acaba de revelar un nuevo libro que tengo que escribir. Ustedes ya más o menos van atando cabos y entendiendo de quién se trata. El evangelio verdadero no se aprende como una filosofía, no es la capacidad de pensamiento del hombre la que le atrajo la luz. No es una mejor interpretación de la Biblia. Y tampoco Pablo dice aquí, es que los apóstoles me convencieron. Porque algunos piensan eso, ¿no? Que usted y yo creemos lo que creemos porque otro nos convenció de creerlo. Porque nos influenciaron. Es que usted como nació en ese círculo de influencia, claro, usted creció creyendo esas cosas porque se lo inculcaron. Pero vemos la palabra de Dios y entendemos clarísimamente que si no hubiera sido Dios obrando en mi vida para entender que yo era pecador, jamás lo hubiera entendido. Para entender que yo iba camino al infierno, jamás lo había entendido. Para comprender que mi pecado me separaba de la voluntad de Dios y de su presencia, yo jamás lo hubiera entendido. Pablo dice que Dios reveló a su Hijo en mí. Y fíjese que esa expresión es muy, pero muy relevante. La palabra revelar en este versículo es la misma palabra que nosotros utilizamos para el libro que más terror le da a las personas de la Biblia. ¿Cuál es? Apocalipsis. Es la misma palabra. Apokalumai es la palabra en griego. Y es esa revelación que nos habla de quitar un velo, de eliminar la ceguera. Pablo estuvo ciego religiosamente mucho tiempo, ¿sí lo estuvo o no? Él mismo nos va a contar aquí de qué manera mucho tiempo estuvo yendo por lugares, persiguiendo cristianos en nombre del Dios verdadero que él conocía. Sin embargo, en cuanto él se esforzaba más por agradar al Señor, más se alejaba de su presencia. Así que Cristo tiene que salirle al encuentro y decirle, ¿por qué me persigues? Así que Pablo habla de esta revelación y no está hablando solamente de quitar un velo, porque él tenía escritura en su mente, ¿no? ¿Conocía la escritura Pablo o no? ¿Conocía la tradición de los judíos? Era celoso de la tradición. Moralmente y en conocimiento rabínico era excelente, pero no tenía a Cristo. La transformación no ocurrió porque Pablo mejoró, porque se convirtió en una mejor persona, porque empezó a hacer grandes cambios en su comportamiento. No es que él tomaba y ya no toma más, es que él se drogaba y ya no se droga más, es que él fumaba y ya no fuma más, es que él era mentiroso y ya no miente más, él robaba y ya no roba más. Eso no es lo que Pablo dice. Pablo dice que él no mejoró, sino que fue transformado. Pablo no cambió su religión, Pablo no se cambió de iglesia, Pablo no se cambió de comunidad. Lo que él hizo fue cambiar de vida a muerte por el poder del evangelio. Y esto ocurrió porque Cristo le fue revelado
en Él. Fíjese que no solamente fue revelado a Él, sino en Él. Y eso es lo que vamos a aprender esta mañana, que no basta con que Cristo sea revelado a ti, sino que tiene que ser revelado en ti. ¿Sabe por qué? Porque las personas necesitan conocer a Cristo a través de lo que Dios hizo en tu vida, de la transformación visible, que debe ser notoria a todas las personas que te vean. En el versículo 16, algunos manuscritos enfatizan revelar en mí a su Hijo y otros revelar a su Hijo a mí. Sin embargo, si usáramos ambas traducciones, las dos serían correctas. ¿Sabe por qué? Porque no se puede revelar a Cristo en mí si no se ha revelado antes a mí. No es posible. Ambas ideas son teológicamente muy profundas porque Cristo le fue revelado a Pablo y ahora es revelado en Pablo, porque el evangelio verdadero no solamente informa la mente, sino que transforma el corazón y se manifiesta visiblemente en la vida de los creyentes. Pablo rompe con la cadena de la dependencia humana. Mire lo que dice en este versículo 16, cuando dice que Dios lo llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. Después de la coma dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Y luego dice, no consulté enseguida con carne. ¿Se acuerdan lo que vimos hace unos días? Las personas están admirando, siguiendo, escuchando y creyendo hombres más por su reputación teológica que por las características de su vida. Y esto no es correcto porque es justo lo que los corintios reclamaban de Pablo y ahora lo que los gálatas también van a empezar a intentar reclamar en él. Pero Pablo dice, esto no se trata de dependencia humana. Yo no consulté ni con sangre ni con carne el tema del evangelio. La expresión carne y sangre era una forma judía de hablar de la humanidad limitada, ¿sabe? Es como cuando usted dice, es que somos de carne y hueso. Es exactamente la misma expresión. Pablo quiere demostrar que él no recibió este mensaje de hombres y luego añade, mire lo que añade más allá en el versículo 17, que dice, no solamente no lo consultó con carne y sangre, sino que más, ni subí a Jerusalén. ¿Por qué Pablo menciona esto? Porque los falsos maestros judaizantes estaban murmurando y convenciendo a las iglesias en Galacia de que Pablo había recibido su autoridad en Jerusalén y que si no la recibió de ahí, no era un genuino apóstol. Pero ¿se acuerdan lo que dice el versículo 1 del capítulo 1? Pablo apóstol, ¿y qué dice luego? No de hombres, ni por hombre, sino por ¿quién? Por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó. Aquí está reiterando y haciendo un énfasis mayor en que no necesitaba ir a Jerusalén para destruir el argumento de que él podía haber recibido su apostolado si otro apóstol se lo otorgaba imponiéndole las manos, lo cual no sucede. Por eso hablábamos hace 8 días y decíamos, si Dios no te pone en un lugar, huye de ese lugar. Si no es Dios el que te llama y te separa y te pone en un lugar para servir en un ministerio determinado, no te metas a hacer lo que Dios no te puso a hacer. Y Pablo claramente les dice, yo no necesité ir allí. Más bien, les está haciendo entender lo siguiente. ¿Estaban esperando que les dijera que yo fui entrenado por los apóstoles? No. ¿Estaban esperando que yo les dijera que fui un discípulo de Pedro? Tampoco. ¿Estaban esperando que les dijera que yo dependía de los seminarios rabínicos cristianos? No. Entonces, todo lo que ellos calculaban como grandeza para poder poner a este hombre en una alta estima y que sus creencias acerca del evangelio fueran reales, pues se fueron al piso una detrás de la otra. Así que todo su argumento para desacreditar al apóstol Pablo queda en cero, sino que les dice que se va a un lugar que para ellos era considerado como algo inservible. Luego les dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, es decir,
está reafirmando, yo también soy apóstol, pero después de ellos, sino que fui ¿a dónde? A Arabia. Y volví de nuevo a... Es muy probable que no estamos hablando del mismo lugar, Arabia, que nosotros conocemos, es muy probable que no sea el mismo lugar, sino un lugar ahí cercano a Damasco. Y sin embargo, la relevancia que tiene el hecho de que Pablo haya mencionado el lugar no es tanto que centremos nuestra visión, es que, uy, claro, en Arabia también de pronto pudo ser un centro de preparación de apóstoles. No, al contrario. Nos está haciendo pensar, Pablo se fue a un lugar tan apartado que quizás desconocido para los creyentes, y ahí fue donde fue capacitado directamente por Cristo para recibir revelaciones y, como dice Colosenses, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Eso es lo que Pablo ha recibido como conocimiento. Ese silencio en Arabia probablemente fue un tiempo de quebrantamiento del carácter y el orgullo fariseo de Pablo. Probablemente también fue la relectura del Antiguo Testamento, pero ahora a la luz del conocimiento de Cristo. Y también fue la preparación divina. ¿Se imagina usted? Y creo que algunos de ustedes alguna vez leyeron la Biblia antes de ser creyentes. ¿Leyeron la Biblia alguna vez? Como por curiosidad, por práctica. ¿Qué cambió después de haber conocido a Cristo e ir a los escritos del Antiguo Testamento y ver que todo, absolutamente todo, hablaba de Cristo, el Salvador futuro que vendría para Israel? ¿No le maravilló más? Pues eso es justo lo que Pablo tuvo que hacer en esta preparación yéndose a este lugar. Así que el lugar no es tan relevante. Es lo que sucedió en ese lugar lo que es relevante. ¿Sabe? Muchos tienen una religión sin revelación. Muchos cantan sin Cristo. Muchos predican a Cristo sin tener a Cristo. Muchos discuten doctrinas sin tener a Cristo. Muchos defienden sistemas teológicos sin tener a Cristo. Y Pablo les está diciendo, si yo no tengo a Cristo, no tengo nada. El evangelio verdadero no consiste en heredar costumbres evangélicas. ¿Sabe que muchos de nosotros somos hoy el producto de muchas costumbres que adquirimos durante la historia? El problema está cuando esas costumbres se convierten en el evangelio que yo predico. Es decir, ¿te vas a salvar? Sí, haces esto. ¿Sabe que hay muchas, yo no les digo iglesias, organizaciones religiosas que basan la salvación del hombre en la fidelidad a esa institución? Entonces está todo el manual de cosas que tienes que hacer para salvarte, y en uno de esos puntos aparece, no puedes salir de aquí. Si te sales, chao la salvación. Pero el verdadero evangelio consiste en que Dios revele a su Hijo a nuestro corazón para que esto nos conduzca a costumbres sobrias y ejemplares de vida, para que Cristo se revele en el creyente y sea evidente a los demás. Entonces te das cuenta cómo la verdadera convicción, la verdadera comprensión del evangelio no es cambiar cosas en la vida, porque a veces pensamos, no, es que él ya está cambiando, él ya se está acercando, ya. Mire que cuando oramos, él ya ora con nosotros. Mire que cuando vamos a la iglesia ya dice que quiere ir con nosotros y pensamos, ya, es que probablemente ya es un creyente. Y nos engañamos y engañamos a la gente haciéndoles creer que porque alguien está haciendo una u otra obra, se está acercando a Dios, cuando lo contrario puede ser lo que está sucediendo. Al intentar humanamente acercarse al Creador, lo que el hombre hace es alejarse de Él. Porque lo que necesitas es acercarte a Cristo, arrepentido. La iglesia moderna corre un grave peligro cuando reemplaza la revelación por tradición para salvarse. Cuando cambia la Biblia por emociones para edificarse.
cuando cambia a Cristo por experiencias humanas para santificarse, por cuanto el evangelio verdadero siempre ha sido de origen divino, la salvación también es de origen divino y el mensaje de salvación es de origen divino. ¿Sabe que el verdadero evangelio produce una transformación y no una apariencia? Mire lo que dice el versículo 18 hasta el 21. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no volví a ver a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí, delante de Dios, que no. Observe aquí el detalle que Pablo dice que luego de esos 3 años que estuvo en otro lugar X, al que no le importaba a nadie que él fuera porque no lo veían como un lugar relevante, como no era la cuna de la teología, dice que después de esos 3 años vino ¿a dónde? Vino a Jerusalén para ver a Pedro. Aquí hay algo que me llama la atención porque los judíos siempre hablan de subir a Jerusalén, pero Jerusalén no queda arriba. ¿Sabía eso? No queda, no se ve, no se mira hacia arriba, se mira hacia abajo. Pero le dicen subir a Jerusalén porque para ellos era considerado el lugar de más alta estima. Por tanto, cuando dicen subir a Jerusalén, es como vamos a ir al lugar donde se adora. Por eso para ellos dicen subir a Jerusalén cuando realmente no era tanto subir. Pero lo que más relevante es en este pasaje es que dice que fue para ver a Pedro. La expresión aquí de ver a Pedro implica conocerlo personalmente. Así que Pablo fue nombrado apóstol por Cristo Jesús aún antes de conocer a Pedro. Eso nos dice mucho de la idea que algunos tienen de que Pedro era una suprema autoridad en la iglesia. Porque Pablo nos está diciendo, pues no era tan importante porque fui apóstol antes de conocerlo. Y luego, cuando fui a conocerlo, realmente lo que quise fue pasar de visita y saludarlo. Fin de la historia. Entonces, si quizás los gálatas y los judaizantes estaban diciendo es que él tenía que haber ido al padre de la iglesia para poder recibir el respaldo suyo para ser un verdadero apóstol, Pablo dice, no, pues la verdad fui, pero como a visitarlo nomás. Desacredita de una vez todos los argumentos. Él no fue a recibir el evangelio, fue solamente a saludar a Pedro. Y además, luego resalta diciendo una afirmación temporal que nos ayuda a pensar un poco más la poca importancia que tenía para Pablo el haber ido a conocer a los apóstoles. ¿Sabe cuál es? Permanecí con él 1 año, recibiendo instrucciones, aprendiendo todo lo que tenía que aprender. 15 días. ¿Usted puede recibir un curso teológico en 15 días? Usted no podemos entender ni una sola verdad bíblica en 15 días. Y Pablo dice, la verdad fui de visita, fui a entrevistarme con él y solamente pasé con ellos 15 días porque Pablo lo que está haciendo aquí es construir su defensa diciéndole, yo no fui formado por los apóstoles. Mi formación es directamente de parte de Cristo. Yo ni siquiera vi a ningún otro de los apóstoles, dice más adelante, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Y en el versículo 19 vuelve a hacer énfasis, no vi a ningún otro de los apóstoles. ¿Por qué tanta insistencia de Pablo en hacerle comprender a los gálatas que él no necesitó ni ir a Jerusalén, ni conocer a Pedro, ni conocer a los otros apóstoles para autenticar su ministerio ni su mensaje? Tiene importancia porque el argumento central sigue siendo que el evangelio viene de Dios, no de los apóstoles. No es ningún hombre el que lo autoriza, no es ningún hombre el que le da poder ni autoridad. Es Cristo quien vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, nadie más. El juramento apostólico aparece en el versículo 20. En esto os escribo,
y mire el juramento que hace poniendo nada más y nada menos que a Dios como testigo, diciéndole a los Gálatas: si no me quieren creer a mí, hablen con Dios y díganle, si Pablo es un mentiroso, que muera ahora. Dice: he aquí delante de Dios que no miento. ¿Saben? Muchas de las personas que se han autoproclamado apóstoles, profetas, sanadores y todo lo que usted puede ver hoy en día, yo no sé, la verdad no he visto, no lo he visto, pero no sé cuántos de ellos han sido capaces de decir delante del público: que Dios me reprenda si lo que estoy diciendo es mentira. No he visto que lo hagan. Si usted lo ha escuchado, pues bueno, sería muy osado el que lo haga, ¿no? Pero yo personalmente no lo he visto, quizás porque ignoro muchas cosas, pero la firmeza con la que Pablo está diciendo aquí y afirmando que delante de Dios lo que está escribiendo letra tras letra es totalmente cierta. ¿Será que aquellos que predican un evangelio falso serían capaces de levantarse delante de la presencia de Dios, ahí, estando Él ahí, frente a frente, y decirle: ¿cierto que tú sabes que yo no miento? ¿Cierto que nosotros somos la iglesia verdadera? ¿Cierto que nosotros tenemos la verdad? ¿Cierto que nosotros descubrimos todo lo que no estaba escrito, todo lo que estaba oculto para el hombre? ¿Cierto que estamos enseñándole a las personas la verdad? ¿Qué diría, qué le diría el Señor a una persona como estas? Apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Esto es una verdad solemne. Pablo prácticamente pone a Dios en el estrado judicial como testigo del testimonio que está dando. ¿Por qué? Porque el evangelio verdadero merece ser defendido con una absoluta claridad. Hermano, usted y yo tenemos, por la misericordia de Dios, en la palabra, no por su mérito ni por el mío, la verdad del glorioso evangelio que salva personas. Y usted debe defenderlo con absoluta claridad. ¿Qué va a decir usted cuando alguien venga y le sustente que la salvación es por obras? ¿Usted qué va a hacer con el evangelio? Ay, no discutamos, porque es que discutir es para los incrédulos. O más bien usted va a decir: perdóname que te lo diga con todo respeto, pero siéntate y hablemos, porque yo tengo que decirte lo que la Biblia dice acerca de lo que estás afirmando. No, pero es que la salvación se consigue a través de muchas obras. No, es que la salvación se pierde. Una vez que tú la ganas, tienes que cuidarla y conservarla, porque si no la vas a perder. ¿Qué le vas a decir a alguien que piensa eso? La palabra de Dios dice que tenemos que contender ardientemente por las Escrituras. Y esto no se trata de pelear. Se trata de que si la Biblia dice algo, tú lo vas a afirmar aunque eso te cueste la vida. Y tienes que ser suficientemente conocedor de la palabra para que puedas pararte delante de las personas y decirle: delante de Dios no le estoy mintiendo, y que Él me juzgue si lo que estoy diciendo es mentira. La evidencia de la transformación vamos a verla en el apóstol Pablo. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 24. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo Jesús. Lo que comenzó siendo una revelación de Cristo a Pablo se convierte en una revelación de Cristo en Pablo, que fue empezando a ser visible aún cuando no lo habían visto. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, dice el versículo 23. ¿Sabe? La iglesia no podía creer lo que estaba pasando. Pablo era un terrorista religioso, como de los que usted escucha hoy en las redes sociales y en los noticieros. Él era uno de esos que era capaz de mandar a matar a una persona solamente por creer en el evangelio del tal Jesús al que proclamaban los del camino en esa época. Y luego la iglesia en todo el mundo escucha: el que mataba a cristianos ahora los salva, los cuida, los anima, les predica, los discipula, les quiere, los ama, los abraza, los recibe en su casa.
él entraba a las casas de los creyentes y los arrasaba hasta llevarlos a la cárcel o a la muerte. Pablo consentía y firmaba los edictos para que murieran, los perseguía como el día que se encontró con Cristo mismo. Y ahora la iglesia de Cristo en todo el mundo conocido dice que Él ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Sabe qué es lo que nos indica esto de la vida del apóstol Pablo? Una transformación. Hermano, si usted vino a Cristo para ser salvo, usted tiene que venir a Cristo para ser transformado también. Y tiene que permitir que esa transformación llegue hasta lo más profundo de sus convicciones personales. Hasta que todo lo que usted fue ya no sea más. El evangelio verdadero cambia radicalmente a un hombre. No solamente le cambia el vocabulario, le cambia de dirección. Muchas personas hoy en día quieren un evangelio que los inspire, los motive, los entretenga y los emocione. Pero no quieren un evangelio que crucifique su orgullo y les transforme la vida y sus acciones. El evangelio auténtico convierte perseguidores en predicadores, convierte enemigos de Cristo en siervos de Cristo. Hermano, le quiero decir algo. La gracia no maquilla, la gracia rehace. ¿Qué sería de nosotros si Cristo solamente hubiera maquillado nuestras vidas y nos hubiera transformado en muy buenas personas? ¿De qué serviría cuando todo el maquillaje se empiece a caer? ¿De qué sirve cuando empieza a salir otra vez todo lo que hay dentro de esa naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros? ¿De qué hubiera servido entonces el sacrificio de Cristo? ¿Sabe? El hombre debe entender que el evangelio produce gloria para Dios, no para el hombre. Pablo termina diciendo en el versículo 24 que cuando los creyentes entendieron el poder del evangelio, la razón por la cual él predicaba con tanta pasión, por qué no necesitaba la autoridad de otros apóstoles para proclamarse él uno, al final no dice, y yo salí ganando en todo esto, yo gané la discusión, mi argumento fue el ganador. ¿Sabe qué dice? Y glorificaban a Dios. Glorificar a Dios en mí, ese es el resultado final del evangelio verdadero. No es, qué gran líder era el apóstol Pablo, aunque muchos de nosotros hoy en día lo consideramos así, ¿verdad? Pero no fue por eso que Cristo murió, no fue para que consideráramos a Pablo como un gran líder, un gran predicador, qué misionero tan espectacular. No fue para que dijéramos, qué hombre tan preparado es el apóstol Pablo, qué capacidad tiene. No. El resultado del evangelio verdadero es iglesias que glorifican el nombre de Dios. Porque cuando el evangelio es auténtico, Dios es quien recibe toda la gloria, nunca el hombre. Observe que Pablo era totalmente desconocido en Judea. ¿Se da cuenta ahí eso? El que para nosotros es el estandarte de la misión, el estandarte del compromiso de entregar la vida por la causa de Cristo, para las iglesias en su época era un perfecto desconocido, no sabían. Así que lo único que empezaron a escuchar fueron murmuraciones y voces de algunos que venían diciendo, ¿se acuerdan de un tal Saulo de Tarso que mataba cristianos? Pues fíjese que ahora es que es creyente. ¿Se acuerdan lo que le pasó al profeta que tuvo que ir a auxiliarlo cuando Pablo queda ciego después de encontrarse con Cristo? ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué pensó? Oh, sí, pero ¿cómo me van a mandar allá? ¿Y cómo lo veían cuando llegó a la iglesia? Cuando Ananías lo llevó a la iglesia, ¿qué pensaba la gente? No lo recibimos porque ese es el que mata a cristianos. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que Pablo tuvo que cargar con ese pasado en su espalda? Pero sabe, hermano, una vez que conocían a este hombre, automáticamente la gracia de Dios que se revelaba en él para otros era tan visible que no podían hacer otra cosa que decirle, enséñanos más.
Hoy abundan evangelios falsos, centrados en la autoestima, la prosperidad, el emocionalismo, las experiencias, el leganismo, el ritualismo, el entretenimiento. Pero el verdadero evangelio, el que viene de Dios, el que revela a Cristo, el que transforma al pecador, el que glorifica solamente a Dios, fue reemplazado por una pregunta: ¿te gusta el evangelio? Y la pregunta no es cuánto te gusta el evangelio, sino cuál es el verdadero evangelio que proviene de Dios. Porque un evangelio humano puede llenar templos, ¿sí o no? De hecho lo hace. Un evangelio humano puede transformar a una generación solamente en lo moral, solamente en lo que podríamos catalogar como lo bueno. Eso se llama un evangelio moralista. Pero solamente el evangelio verdadero puede salvar a todas las almas. No es lo mismo decir yo dejé de tomar a decir para la gloria de Dios ahora soy una nueva criatura. ¿No le parece algo totalmente diferente? ¿No le parece algo que es realmente trascendental en la vida de una persona, que pueda decir ayer yo estaba muerto pero ahora estoy vivo? Ayer yo iba para el infierno pero ahora voy para el cielo. Ayer Dios no estaba cercano y hoy soy su hijo. Hebreos dice que tenemos una entrada confiable al trono de la gracia. ¿Usted se imagina lo que es solicitarle una audiencia a un rey y que el rey le diga, claro que sí, bienvenido? Y no solamente puedes entrar, ¿te sentarás a comer conmigo? Pues eso fue lo que Cristo hizo posible por su muerte en la cruz del Calvario. Partió el velo del templo en dos, ayudándonos a entender que la entrada al lugar santísimo ahora es abierta. Usted ya no necesita ningún protocolo. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Cerrar sus ojos y ni siquiera cerrarlos. Decirle, Señor, escucha mi oración. Y dice la palabra de Dios que Él es torre fuerte, que a Él correrá el justo y éste será librado. Hermanos, hay tres verdades que si usted no puso nada de atención en toda la enseñanza, póngale atención a estas tres verdades y apúntelas para su vida. El evangelio verdadero produce revelación. Cristo es revelado por Dios a nuestras vidas. Segunda verdad, el verdadero evangelio produce transformación. La gracia cambia por completo la vida de aquel que cree. Y tercera verdad, el evangelio verdadero produce glorificación, cuando toda la gloria termina siendo para Dios. El verdadero evangelio produce revelación, produce transformación y produce glorificación. Si el evangelio que escuchas exalta al hombre, depende de emociones, minimiza el pecado, diluye la cruz, no te confronta con un cambio total de vida, se fundamenta en una inseguridad o en un temor, o reemplaza la gracia de Dios por ritualismo y obras para salvación, ese no es el evangelio de Cristo. Pero si escuchas el verdadero evangelio, será uno que sigue teniendo el mismo origen, Dios mismo, Jesucristo revelado por Dios a los hombres y en los hombres. Y cuando ese evangelio entra al corazón, el perseguidor se convierte en predicador, el orgulloso se humilla, el sabio se avergüenza y Dios recibe toda la gloria. Amén. Y quiero cerrar con esta pregunta para ustedes. ¿Eres una evidencia del evangelio? ¿Es tu vida la revelación del evangelio que otros ven y pueden entender claramente quién es el Jesús perdonador? ¿O todavía tienes una vida de tanta distorsión pecaminosa que no permite que tú seas una evidencia gloriosa del evangelio? Recuerda que no obramos bien para caerle bien a Dios. Obramos bien porque ya somos sus hijos y queremos que otros vengan al arrepentimiento. Cierre sus ojos y oramos esta mañana y le damos gracias al Señor.
Padre, estamos agradecidos contigo y también muy confrontados por tu palabra. Porque, Señor, de nada sirve que conozcamos el evangelio verdadero cuando este evangelio no es el poder tuyo sobre mi vida que ha transformado cada uno de los rincones de mi ser. Porque a veces seguimos guardando cosas que consideramos que no le hacen daño a nadie, que consideramos que no son tan relevantes, pero que tú moriste en la cruz para quitarlas de mi vida. Señor, te pedimos perdón por nuestra negligencia en muchos aspectos, porque aún conociendo el verdadero evangelio y habiéndose revelado a nosotros, no somos una evidencia clara porque no permitimos que el evangelio se revele en nosotros para otros. Y con esto lo que estamos haciendo realmente es robarte la gloria a ti, Señor. Estamos acumulando gloria para nosotros. Y quizás a veces señalamos otros evangelios como falsos, pero desafortunadamente muchas personas que viven en evangelio falso a veces tienen unos estilos de vida muy superiores a los estándares nuestros y eso nos avergüenza. Señor, ayúdanos para ser unas muestras vivientes del evangelio. Y no nos permitas ni por un instante avergonzarnos de ese maravilloso evangelio que es poder. Y es poder tuyo para salvar, para transformar. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo, en el cual podemos entender claramente, Señor, que con cualquiera de nosotros puedes hacer exactamente lo mismo que hiciste con él. Porque eres un Dios experto en transformar la historia. Eres un Dios experto en borrar el pasado, en eliminar todo lo que fue para deshonra y volver a ser todo lo que es para tu gloria, Señor. Te pedimos por nuestras vidas esta mañana, transforma nuestro ser, transforma nuestro pensamiento, nuestras acciones, nuestras palabras, que todo lo que somos pueda cantar al Dios que conocemos y no quizás al Dios que ignoramos. Porque como dijo el profeta, quizás muchos de nosotros de oídas te habíamos oído, pero es muy probable que esta mañana a través de tu palabra ahora nuestros ojos te vean. Así que, Señor, permítenos verte de una manera muy clara.